Estamos hablando acerca de la mayordomía. Vimos la mayordomía de la familia. Ahora nos corresponde la mayordomía del dinero. No vengo a dar una clase de economía ni de finanzas, ¿no? Pero esto nos sirve para justamente poder saber administrar nuestro dinero. Cómo está ocurriendo nuestra finanza o el resultado de lo que esta mañana, de lo que nosotros tenemos desde el punto de vista económico, tiene que ver con una mala administración, en tal sentido una mala mayordomía. Así que espero que esta enseñanza sea de provecho para todos y pueda darle luz, guía de cómo debemos desaprender y aprender estos temas, que van en beneficio nuestro, de nuestra familia y en beneficio también de la iglesia. Permítame orar, amado Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por esta oportunidad que nos brindas de exponer estos temas, Señor. Aunque breve, pero estamos contentos porque se están tocando en tu iglesia, Señor. Y nos permiten estar preparados, Señor. Nos permiten fundamentar nuestro entendimiento, porque todos estos temas están basados en tu evangelio, Señor. Esto no es inventado por el hombre, Señor. Tiene un basamento bíblico de tu palabra, Señor. En tal sentido debemos conocerlo para ponerlo en práctica, para beneficio nuestro y de nuestra familia y de nuestros hermanos en Cristo. Te damos gracias, amado Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. En el año 1995 murió un destacado teólogo presbiteriano, pero también estuvo implicado de alguna manera en la política, porque por mucho tiempo se desempeñó como capellán en los Estados Unidos. Su nombre era Richard Halverson. Y él, entre muchas de sus enseñanzas, dio inclusive opiniones acerca de lo que Jesús, a través de sus evangelios y de su enseñanza, hablaba, entre otros temas, justamente del dinero. Si vemos las parábolas que están en los evangelios, la mayoría de las parábolas que usó Jesús tienen referencia con el dinero. En tal sentido, Richard Halverson decía: Jesucristo habló más del dinero que de cualquier otra cosa, porque el dinero es de primordial importancia cuando se trata de la verdadera naturaleza de una persona. El dinero es el termómetro de nuestro verdadero carácter. A través de la Escritura encontramos una correlación íntima entre el desarrollo del carácter de una persona y su manera de administrar dinero. El dinero, cuando se tiene dinero, se ostenta dinero, la persona tiende a sentirse con poder, a sentirse que domina el mundo. Por eso dice Richard Halverson que el dinero es el termómetro de nuestro verdadero carácter. Dice realmente quiénes somos. Y Jesús, en una de sus enseñanzas, decía que no se puede amar al dinero y a Dios al mismo tiempo. O amamos a uno o al otro, pero no podemos andar en las dos corrientes. Ojo, no estoy diciendo que el dinero es malo. No. Malo es cómo nosotros anhelamos tener el dinero y cómo nosotros accionamos en referencia al dinero. Las Escrituras dan mucha importancia de cómo administrar fielmente todo lo que Dios nos ha confiado, sin tener en cuenta la cantidad. Recuerde que venimos hablando de mayordomía y hemos dicho que el mayordomo es fiel, debe ser fiel porque administra, supervisa, tiene bajo control y dominio lo que su Señor le ha otorgado. Así que el mayordomo fiel es responsable de todo cuanto tiene, sea mucho o poco. Y ya hemos dicho que cada uno de nosotros somos mayordomos del Señor. Todo cuanto tenemos, o todo, sea mucho o poco, debemos ser buenos administradores. Debemos saber cómo vamos a tratar eso mucho o poco que tengamos.
porque vamos a rendir cuenta por ellos. Entonces nuestra responsabilidad consiste en ser mayordomos. Y ya hemos dicho que Dios es el dueño de todo, quien controla todo lo que ocurre y es nuestro proveedor. En tal sentido, por eso hemos hecho énfasis en que vamos a dar cuenta al final de nuestros días. Cuando partamos físicamente de aquí, vamos a entregarles cuenta al Señor por todo lo que nos ha dado, por nuestro tiempo, por la familia, por nuestro trabajo, por nuestro dinero, por nuestra suegra, que muchos no quieren la suegra. Hasta por eso vamos a rendir cuenta. Bien, a medida que estudiamos las Escrituras, vemos que Dios, siendo el dueño de todo, ha dado al hombre la autoridad de ser mayordomo. Entonces, en el Salmo capítulo 8, versículo 6, leemos: Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Nuestra única responsabilidad es ser fiel. Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, dice: Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, el ejercicio de la mayordomía del dinero lo debemos tener muy presente en las decisiones que tomemos, ya que por eso el Señor nos va a pedir cuentas. Casi la mitad de las parábolas de Jesús tienen que ver, como yo le decía, con el dinero. Muchos se sorprenden al leer los evangelios y ver lo que Jesús dijo sobre el dinero y las finanzas. Veamos entonces dos parábolas de Jesús y aprendamos algunos principios útiles para el manejo de nuestras finanzas. Así que acompáñenme ahí a Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. Leo la parábola, la palabra del Señor. Se refiere a la parábola del rico insensato. Uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mi juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténgase de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años, así que descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Jesús en esta parábola no nos está diciendo que nos cuidemos de la avaricia. Él no ve ningún problema en aquel hombre que pudiera compartir la herencia de su hermano. Esa petición era válida. El problema que Jesús estaba viendo aquí era que el hombre que hacía aquella petición tenía un problema de avaricia. Sabemos que la persona avariciosa nunca está satisfecha con lo que tiene, porque siempre quiere tener más. Y además de que quiere tener más, quiere tener lo mejor. Los hijos de Dios no debemos ser así. Él no nos provee para que acumulemos, sino para que sigamos su ejemplo de generosidad, compartiendo con los demás. Tengamos mucho o poco, siempre hay algo con lo que podemos ayudar. Y Jesús fue contundente. En el versículo 15 dice que debemos abstenernos de toda avaricia. Él no desea que vivamos para nuestras posesiones, sino que la usemos de forma sabia y con el firme propósito de llevar su amor y su presencia a todos los que nos rodean.
Nuestro valor no está ni se basará jamás en las cosas que tenemos. Somos valiosos porque tenemos a Cristo, gracias a su misericordia y a la bondad que solo Él tiene. Dice Génesis en su capítulo 1, versículos 26 y 27, que todos hemos sido creados a su imagen y semejanza con propósitos específicos. Así que al mantener nuestros ojos en Él y en su voluntad, nos estaremos enfocando en lo que es realmente valioso e importante. Dios ha preparado buenas obras que desea que realicemos para bendecir a otros y así acercarlos a Él. Lean Efesios capítulo 2, versículo 10. Con nuestras vidas y con nuestros recursos podemos llevar alegría y provisión a otras personas, apoyar a otras personas. Y eso nos traerá gozo y satisfacción en la vida. Pero sabiendo de que ese gozo y esa satisfacción está basada en la obediencia al Padre. Hacemos lo que le agrada a Él. La realidad es que somos mortales y podemos morir en cualquier momento. Entonces surge la pregunta, ¿por qué aferrarnos tanto en acumular riquezas hoy? Para disfrutar del futuro. Ni siquiera sabemos si estaremos vivos en el próximo minuto esta mañana. Tal como dijo Jesús, eso es una necedad. Es necio guardar y guardar sin tomar tiempo para preguntarle a Dios qué desea que hagamos con todas las cosas que Él mismo nos provee. Por cierto que en esta parábola Jesús no menciona la edad del hombre, pero parece que, como relata el asunto aquí, parece que ese hombre lleva años trabajando la tierra y estaba feliz de poder ver una gran cosecha. Pero en lugar de dar gracias a Dios o buscar la forma de compartir su abundancia con otros, él se enfocó en sí mismo. Ya tenía más que suficiente y pudo haber compartido con otros. Pero él decidió quedarse con todo, construir graneros más grandes. Tristemente queda claro que no quedará tiempo para disfrutar de esas ganancias, ya que Dios le avisó que moriría esa misma noche. Aprendamos de esta parábola y no nos dediquemos a acumular riquezas, a guardar y guardar y a guardar. Tampoco vaya a salir usted esta mañana por aquí diciendo que, bueno, que aquí le estamos diciendo que gasten todo y denle a todo el mundo. Y no acumulen porque eso es malo. Ojo, comprendan el mensaje. ¿Cuál es la intención con que usted está acumulando, guardando? Acuérdense que Dios conoce nuestro anhelo, lo que hay en nuestros corazones. ¿Con qué intención buscamos hacer un negocio? ¿Con qué intención queremos ganar un dinero? Tenemos que hacerlo. Los que se dedican a los negocios, bien. Los que son emprendedores, muy bien. Necesitan ganar un dinero por ese trabajo. Pero ¿con qué intención lo están haciendo? Ese es el punto de partida. De hecho, aquí Jesús y en la palabra, si usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis, no se prohíbe que no gane dinero. Si usted trabaja, necesita una recompensa, un dinero por eso. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Ahí está el detalle, como decía Cantinflas. Así que debemos aprender de esta parábola, mis hermanos. No nos dediquemos a acumular, más bien agradezcamos a Dios por su fiel provisión y busquemos su dirección para saber cómo usar los recursos que Él nos concede, porque allí está la base de una buena administración.
Vayamos a Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. Voy a ir un poquito más despacio porque esta enseñanza es un tanto corta, pero muy sustanciosa. Dice la palabra del Señor: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí está también tu corazón. Mis hermanos, lo terrenal es pasajero. Nuestra vida es pasajera. Cuando estamos jóvenes queremos y nos imaginamos cuando tengamos 20, 30, 40 años, 60 años. No, yo quiero vivir 100 años. Aunque nos parezcan muchos años, como el tiempo de Dios es diferente al de nosotros, en su tiempo Cairo, eso es un segundo de vida. Y para nosotros nos parece muchísimo. Sin embargo, en estos años de vida que Dios nos permite vivir y lo que nos ha permitido hasta los momentos, ¿qué tanto hemos hecho? Ahora que estamos aprendiendo estas enseñanzas, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos administrando? ¿Cómo estamos viendo nuestra familia? ¿Cómo estamos dedicando nuestro tiempo de esparcimiento? Nuestro tiempo de ocio. Todo eso es mayordomía. ¿Cómo estamos invirtiendo el tiempo en la iglesia? Ya sabemos cuáles son nuestros dones. ¿En qué puedo servir para el crecimiento de la iglesia? Porque no todo el tiempo usted se va a quedar allí sentado recibiendo. Debe llegar un momento en que usted sea como Cristo, intencional, relacional y amoroso. Son tres características que Cristo nos enseñó. Pero muchos en la iglesia no quieren ser intencionales, ni porque se les obligue. Afortunadamente, todo lo que hagamos en la iglesia, nada es obligado, porque tenemos certeza de que estamos haciendo obra en el Señor Jesucristo. Es para su gloria. Yo no tengo que esperar que me venga a obligar el pastor o cualquier otra persona. Pero eso lo va haciendo Dios en su debido momento en cada uno de nosotros. Lo terrenal es pasajero, mis hermanos. ¿Y qué va a permanecer? Lo espiritual. Podemos perder lo material en cualquier momento. Son tantas las cosas que pueden suceder. Todos tienen aquí celular, ¿verdad? ¿Supieron lo que pasó hace poco en República Dominicana? En un segundo se acabó todo. Se acabó lo material. Y acabaron vidas allí también. Por eso es que debemos estar preparados, mis hermanos, porque ciertamente la Biblia no nos dice de qué manera, de qué forma o características vamos a tener para morir. Pero sí nos advierte la Biblia que vamos a morir de dos maneras, o en fe o en pecado. Por eso debemos estar preparados espiritualmente, porque no sabemos cuándo va a ser nuestro último momento. Podemos ser víctimas de un terremoto, de inundaciones, la caída económica mundial, como ocurrió en el año 2008, que sacudió al mundo económicamente. Los mercados bursátiles se dispararon, las monedas, fue un desastre, variación del dólar, del yen, como está ocurriendo actualmente. Las decisiones que actualmente se están tomando desde los Estados Unidos están afectando la economía. Y eso de alguna manera, bueno, no me interesa ese tema, mi hermano, porque yo no soy economista, yo no soy dueño de banco.
Ey, pero todos manejamos dinero, de alguna manera. Cuando salimos a comprar, hoy en la mañana un bolígrafo nos cuesta un precio y en la tarde ya tenemos otro. Todo eso es producto, entre otras cosas, de esa variación tan rápida que estamos llevando a cabo desde el punto de vista mundial, que estamos sufriendo. Así que no tenemos control real sobre lo que podría arrebatar nuestra posesión, sin aviso va a llegar. Así que por más que cuidemos lo que tenemos, de que protejamos nuestra ropa, nuestro carro, nuestro hogar y todo lo que tenemos, con el pasar del tiempo se dañarán o despreciarán su valor. En una oportunidad teníamos un vehículo, un Honda, y se los nombro porque me gusta ese Honda, o me gustaba ese Honda, me gusta el carro Honda. Y ella, mi esposa, en una oportunidad me dijo, ojalá me cuidaras a mí como cuidas al carro. Y mi respuesta para justificar fue que, hey, pero en el carro yo monto a la familia, te monto a ti y a nuestros hijos. Pero me estaba preocupando por cuidar ese material, más que a mi familia. Hoy lo entiendo diferente. Y tan diferente lo entiendo que ya sé que en mi orden está Dios, luego mi familia y después la iglesia. Y esto lo vimos la semana pasada. Así que grande será nuestra desilusión si ponemos nuestra esperanza solamente en lo terrenal. Todo lo que vemos físicamente es efímero, es pasajero, es temporal. ¿Y por qué nos esforzamos tanto en acumular cosas terrenales? Es más sabio usar e invertir nuestros recursos en lo que realmente perdurará, lo espiritual. Los tesoros que acumulemos en el cielo son los que permanecerán por la eternidad. ¿Cómo acumulamos esos tesoros? Primero, con contentamiento. Nuestro corazón necesita estar en paz con la provisión y dirección de Dios. Estar feliz y satisfecho con su voluntad, no con la nuestra, en cada área de nuestra vida. Un corazón contento alaba y agradece a Dios en medio de cualquier circunstancia. Mi mamá está pasando actualmente por un proceso de enfermedad muy fuerte, tanto física como emocional. Y esto me trae a colación ese momento porque el pastor tuvo la oportunidad de ir a la casa de mi madre y le predicó el evangelio a mi mamá, a mis hermanas. Y mi mamá se queja mucho por su pierna. Ay, 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 ay. Y el pastor le dijo, bueno, ya oramos, ya conoció la palabra del Señor, ya escuchó, se siente más tranquila, pero cada vez por cada ay, 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 dele gracias a Dios. Ay, 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 gracias a Dios. Ay, 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 gracias a Dios. Les cuento esto brevemente porque me vino a la mente eso en este momento. Porque en medio de cualquier circunstancia debemos tener confianza en Dios. Podemos estar abatidos pero no derrotados, decía el apóstol Pablo. Así que luego de ser muy sabios al usar todo lo que Dios nos da, nuestra motivación principal debe ser extender su reino y su amor a nuestro alrededor. Y logramos esto, por ejemplo, cuando alimentamos a los que tienen hambre, o cuando compramos uniformes o libros para ayudar a otros niños que de una u otra manera no tendrían lo necesario para ir a la escuela. Todo lo que hacemos con amor en el nombre de Jesús trae un beneficio espiritual, eterno para nuestras vidas, a nuestro entorno y contribuye a la extensión de su reino. Necesitamos experimentar un cambio de perspectiva, ver el potencial eterno de nuestros recursos financieros. Por eso debemos fijar nuestros ojos en Jesús y permitirle que nos guíe en su voluntad. ¿Por qué hay tanta referencia? Bueno, porque al Señor le interesa que se conozca su perspectiva en esta área tan crítica en nuestra vida. Todos nos encontramos en algunas de estas 4 perspectivas que voy a nombrarles a continuación.
Usted sabrá si se refleja, en cuál de ellas se identifica. No me levante la mano ni diga, "No, ahí estoy yo". Usted sabrá. Número uno, hay quienes están en una situación económica crítica, pero todavía pueden respirar sin inquietud. Número dos, los que están al borde de crisis económica, es decir, le falló un negocio, perdieron dinero, perdieron el tiempo y de pronto entran en crisis o están a punto de estallar o le atrasan el pago por su trabajo. Ya tiene una semana esta persona que no me paga. Ya culminé mi trabajo y han 15 días y no me pagan. Y entramos en cólera, en la lucha carnal que nosotros tenemos. Así que pudiéramos entrar en esa crisis económica. Punto 3. Los que tienen tranquilidad no se preocupan si ganan dinero en lo corto, en lo mediano o largo plazo, o no cobra el día porque tienen reservas, ya que tienen una buena situación financiera. Así que estos andan más light, más tranquilos, más relajados. Punto 4. Los que tienen un estilo de vida que honran a Dios, que no es el dinero lo que dirige sus vidas, sino Dios es quien los guía. Así que en una de esas 4 perspectivas usted puede reflejarse en ellas. ¿En cuál de ellas usted se encuentra? ¿En cuál de las 4 quiere estar? Entonces reflexionemos. ¿Les gustaría cambiar? ¿De qué dependería su estatus y que éste cambie? No tengo la seguridad si todos coincidimos en algún punto, pero de lo que sí estoy seguro es que nuestro cambio no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que tengamos. Muchas veces nosotros, al confundir nuestras prioridades, creamos una rivalidad entre el dinero y Dios. Y no quiere decir que esto que, como ya lo dije al principio, que el dinero sea malo. Ya hemos visto que el dinero no es malo. Pero sí nosotros le permitimos que el dinero siga siendo quien controla nuestra acción, quien controle nuestro dinero, que determine dónde vivimos o dónde viviremos, quiénes serán nuestras amistades, dónde trabajaremos, qué ropa vestiremos, cómo utilizaremos nuestro tiempo. Entonces allí estamos perdidos, hermano. Si el dinero nos controla, estamos perdidos. Si eso nos pasa, entonces preguntémonos, ¿qué clase de cristianos decimos nosotros que somos? La palabra de Dios en Mateo, capítulo 6, versículo 21, ¿qué nos dice? Porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Mateo 6, 21. La Biblia enseña que el tema de la administración del dinero tiene 2 partes. Una la de Dios y otra la del hombre. La parte del Señor es que Él es el dueño de todo y nunca ha traspasado su posesión al hombre, al ser humano. Sí le ha delegado a la administración, pero no la posesión. Nos ha dado la familia. Nos ha dado y nos ha permitido los hijos, los nietos, los amigos, los vecinos, los hermanos en la iglesia. Pero nada de eso nos pertenece. Nos ha dado la vida, fue lo primero que Dios nos dio, la vida. Nosotros, ¿cómo estamos administrando nuestra vida? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? Porque vamos a rendirle cuentas a Él por nuestra vida.
El ser humano necesita recordar constantemente que el Señor es el dueño de las posesiones y Él tiene el absoluto control. Miren lo que dice el Salmo 135, versículo 6. 135, versículo 6. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos, en la tierra y todos los abismos. Lo que a Él le plazca lo hará, en los cielos, en la tierra, en los abismos. No tenemos escapatoria. Nos va a controlar también y va a hacer con nosotros lo que a Él le place porque Él nos creó. Miren lo que dice Isaías, capítulo 45, versículos 6 y 7. Isaías 45, versículos 6 y 7. Para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se opone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. El que forma la luz y crea las tinieblas. El que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Aquí lo único que tenemos que decir es, amén. Él es el dueño de todo. No hay nada fuera de Él. En cuanto al ser humano, ¿cuál es la parte del pacto? Fidelidad en relación con la responsabilidad con la que se nos ha encomendado. La fidelidad lleva a la satisfacción y el ser humano solo puede estar satisfecho si ha sido fiel administrando desde la perspectiva de Dios. Ahora, antes de ser fiel, debemos saber cómo serlo. Cuando compramos algún artefacto eléctrico, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo decía la semana pasada. Vamos a probar esto. Pero tenemos que ver el manual, ¿verdad? Revisar qué pasó allí, cómo funciona eso, para que instalemos de manera correcta y le demos el uso para darle larga vida a ese aparato eléctrico que hemos comprado. Nosotros necesitamos también un manual, y lo dije la semana pasada. El Creador, Dios, nos dio un manual. Y nuestro manual es la Biblia, la palabra de Dios. Allí está implícita todas las preguntas, ahí está implícita la manera como nosotros debemos comportarnos, cómo nosotros debemos ver a nuestros hijos, a nuestras esposas, a los esposos, a los hermanos en la fe, a las autoridades gubernamentales. Dios quiere que ahora, una vez que lo hemos conocido, nosotros veamos todo lo que gira a nuestro alrededor a través de la palabra de Dios. Eso es tener una cosmovisión cristiana. Tener la perspectiva de que ahora todo lo que hacemos, tenemos a alguien que nos está viendo, que nos está supervisando constantemente. Así que veamos varios tipos de fidelidad. Por ejemplo, la fidelidad con todos nuestros recursos. Se nos encarga ser fieles en la gestión de los recursos con el 100% en todos los casos. No solamente de una parte, el 100%. El escritor Howard Dayton en su libro Tu dinero cuenta escribió lo siguiente: por desgracia, muchas iglesias se han concentrado en enseñar cómo administrar solo el 10% de nuestros ingresos. A pesar de la importancia de esta área, hemos permitido que los cristianos administren el otro 90% de acuerdo con la sociedad y no como lo indica la Biblia. Aquí está tocando algo del diezmo. ¿Cómo se utilizaba en aquel tiempo? Hoy sabemos en la práctica de que el diezmo, aun cuando está en la Biblia, para nosotros ha sido cambiado por la ofrenda.
porque ya tenemos conciencia, no tenemos una ley. Además, nosotros no estamos viviendo ese tiempo, porque si tuviéramos que pagar el 10%, entonces tendríamos que pagar más del 10%, de acuerdo a cómo está explicado en la palabra de Dios. Así que hay muchos cristianos que precisamente por no saber cómo administrar el dinero desde el punto de vista bíblico, tienen actitudes erróneas respecto a las posesiones y toman decisiones incorrectas, sobre todo decisiones económicas, que llevan a consecuencias dolorosas. Y esto ocurre por la ignorancia o la desobediencia a los principios financieros de la Escritura, que con frecuencia provoca problemas económicos. Otro de los elementos que debemos comprender es la fidelidad, independientemente de cuánto tengamos. La Escritura da mucha importancia acerca de cómo administrar fielmente todo lo que Dios nos ha confiado sin tener en cuenta la cantidad. El mayordomo fiel es responsable de lo que tiene, sea mucho o sea poco. La parábola de los talentos lo ilustra así. Está en Mateo 25, capítulo 14 al 15. Un hombre, al emprender un viaje, llama a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Cuando el Señor regresó, pidió cuentas a sus siervos por la forma de cómo habían administrado sus bienes. El Señor felicitó al siervo fiel que había recibido los 5 talentos. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es interesante resaltar que el siervo que fue fiel con los 2 talentos recibió la misma recompensa que el que tenía 5 talentos. Pueden ver con más detalle eso en casa. Mateo 25, del 14 al 23, por allí. Se nos demanda en esta parábola a ser fieles, tanto si se nos da mucho o poco. Como dijo alguien en alguna ocasión, la cuestión no es lo que haría con $1.000.000 si los tuviera. Lo que importa en este momento es qué hago con 100 bolívares que yo tenga. No importa la cantidad, la intención, ¿cómo voy a administrar eso? También está la fidelidad en las cosas pequeñas. Lucas capítulo 16, versículo 10. Hablando acerca de la mayordomía igualmente. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Así que esto lo podemos ilustrar de la siguiente manera. ¿Cómo puedes saber si tu hijo va a cuidar correctamente de su primer vehículo cuando lo tenga? Observa cómo cuida su bicicleta, o su patineta, o su pelota. Pequeñito detalle, pero puede dar luz de cómo va a cuidar cuando tenga algo más. ¿Cómo puedes saber si un vendedor es competente para atender a un cliente que compra mucho? Bueno, observa cómo atendió a un cliente que compró poco. Si tenemos el carácter necesario para ser fieles en las cosas pequeñas, el Señor sabe que podrá confiarnos mayores responsabilidades. Y aquí pudiéramos pensar, ¿cuál es el resultado económico que actualmente tenemos? Queremos más, pero ¿cuánto hemos hecho con lo que se nos ha dado hasta los momentos? El gran misionero Hudson Taylor, en una vez fue enviado a China, y en esa ocasión él dijo, las cosas
son cosas pequeñas o las cosas pequeñas son cosas pequeñas, pero la fidelidad en las cosas pequeñas es algo muy grande. Repito esto, las cosas pequeñas son cosas pequeñas, pero la fidelidad en las cosas pequeñas es algo muy grande. La intención del corazón. La fidelidad con las posesiones de otros. ¿Cómo cuidamos lo que nos prestan, lo que nos dan? Así que la fidelidad que mostremos con las posesiones de los demás, en cierta medida, determinará la cantidad que se nos podrá confiar. Dice Lucas en su capítulo 16, versículo 12. Lucas 16, versículo 12. Y si no habéis sido fiel en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? La parábola nos dice que la fidelidad en la mayordomía en esta vida determinará la recompensa que tendremos en el cielo. Este es un tema o un principio que muchas veces no se toma en cuenta. ¿Eres fiel con las posesiones de otros? ¿Eres descuidado con los artículos de oficina en la empresa donde trabajas, por ejemplo? ¿Gastas electricidad de manera inconsciente o innecesaria cuando te alojas en un hotel? Cuando alguien te permite usar algo, ¿te preocupas por devolverlo en buenas condiciones? No se sorprendan si no se les ha dado más. Es posible que no haya actuado correctamente con las posesiones de otros. También tenemos la fidelidad, esa que construye el carácter. El escritor David McConaughey, en su libro El dinero, la prueba del ácido, ese nombre estremece la conciencia. El dinero, la prueba del ácido. Mira lo que decía él. El dinero, la más común de las cosas temporales, acarrea consecuencias poco comunes y eternas. Aún sin ser conscientes de ello, las personas pueden verse moldeadas por el dinero mientras lo obtienen. Lo ahorran, lo utilizan, lo dan y rinden cuentas de éste. Dependiendo de cómo lo administra, el dueño se convierte en una bendición o en una maldición para él. O bien para la persona se convierte en el señor del dinero, o bien el dinero se convierte en el señor de esa persona. Nuestro Señor toma el dinero, esa cosa tan esencial y sórdida, y lo convierte en una herramienta para probar las vidas, para probar nuestros corazones, además de convertirlo en un instrumento para moldear a su semejanza. Recordemos otra vez el pasaje en Mateo capítulo 25, versículo 21. Bien, siervo bueno fiel, y en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ciertamente si somos mayordomos fieles, maduraremos. Pero si somos infieles, nuestro carácter no crecerá a la imagen de Cristo. Al principio de la enseñanza me refería a Richard Halverson, quien expresó eso. El dinero es el termómetro verdadero de nuestro carácter. ¿Cómo afecta a nuestras ofrendas? ¿Qué cantidad debo dar? El Antiguo Testamento nos habla del diezmo. Nos dice que es una medida que se tiene que cumplir. Y si no se respetaba, en aquel tiempo eso se consideraba un robo a Dios. Y claramente lo dice Malaquías en su capítulo 3, versículo 8 al 9. ¿Robará el hombre a Dios?
Pues vosotros me estáis robando, pero decís, ¿en qué parte te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas como nación estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. La enseñanza del Nuevo Testamento acerca del diezmo es una enseñanza un tanto neutral. No lo niega, pero tampoco lo rechaza. Ahora, el énfasis no está en el legalismo de cumplir con ese 10%, sino con la intención de que nosotros participemos. Aquí nuestro pastor hace énfasis en lo que de su corazón dé conforme a él. Una ofrenda. Y bien saben ustedes, porque aquí lo ha dicho abiertamente el pastor, que con su ofrenda se sustenta este espacio que tenemos aquí. Se pagan los servicios. Se compran las cosas para asear, para que vengamos y todo esté limpio. Y quién sabe si de acuerdo a lo como estén los ingresos podamos comprar libros y no venderlos, sino tenerlos en nuestra propia biblioteca para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento. Son tantas cosas que podemos utilizar muy bien el acto de ofrendar. Y que sí, es necesario. Porque esto no se sostiene solo. Esto no es que va directamente a la cuenta del pastor y él con su familia, el día lunes y martes, bueno, se van de parranda y a disfrutar porque ya tienen dinero allí. No lo veamos así, mi hermano. Y ciertamente afuera atacan mucho a la iglesia en ese sentido. Como no conocen el Evangelio de Cristo, pues uno de sus argumentos sin basamento es que no, yo no voy a la iglesia porque yo no voy a darle mi dinero al pastor. Por eso es lo importante de nosotros también predicar el Evangelio, dar a conocer el Evangelio. Debemos también nosotros discipularnos. Y en esos discípulos también, en esos discipulados debemos también conocer la importancia de congregarnos, la importancia de la iglesia. ¿Por qué está la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Cuál es la función, el fin de discipularnos? Bueno, en primer lugar porque es un mandamiento de Jesucristo. Discipularnos. Él nos manda que nos discipulemos. Así que el dar es producto de la relación íntima con Dios. Para saber cuál es la cantidad que se debe dar, debemos buscar la dirección del Espíritu Santo a través de la oración y tener una vida en coherencia con Dios. Las ofrendas deben ser de carácter recurrente. Pablo, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 12, escribió: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced también vosotros como instruí a las iglesias de Galicia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Esto debe ser de modo voluntario, entendiendo que la Biblia nos llama a ser como nos dice, el dador alegre al que participa. Se debe dar pues de ponerlo, después de ponerlo en oración, orar. Y después de ponerlo en oración, la responsabilidad de la administración se refiere a lo que tenemos, tener en cuenta cómo gastamos el dinero. La Biblia nos marca unas pautas o unas prioridades de cómo emplear el dinero en familia. Por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Esta es la pauta que nos dice la palabra de Dios. Pero si alguno para su casa, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No menciona la iglesia y los obreros,
pero esta también es nuestra casa. Pero su casa también es la familia. ¿Recuerdan el orden? Primero Dios, la familia y después la iglesia. Si usted no está administrando bien su iglesia, no se esfuerce en venir y ofrendar en la iglesia. Arregle primero su asunto en la casa. Y después, cuando eso esté bien, entonces venga, apoya en la iglesia. En Números capítulo 18, versículo 21, leemos. Números 18, 21. Y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. Vuelvo a Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Mateo 25 nos habla de dar a los pobres con quienes se identifican en el Señor. Cuidémonos, hermanos, cómo estamos haciendo negocios. Mire, nosotros como seres humanos, en nuestra cotidianidad, hemos sido, somos, y ojalá que no sigamos siendo víctimas de los prestamistas. Y perdónenme si alguno de ustedes cumple esa función. Pero la Biblia nos advierte de ello. La Biblia nos advierte de que si prestamos con la intención de que me devuelvas una ganancia por el dinero que te doy, estamos convirtiéndonos en usureros. Eso lo condena la palabra de Dios. Y eso nos lleva a pensar en el punto primero, cuando hablando de la fidelidad con nuestros recursos. ¿Cuántos hemos sido víctimas de ello? Sí, en la práctica, de pronto por la necesidad inmediata recurrimos a ellos. Pero estamos cometiendo un error ante Dios. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, usted lo puede ver en pasajes como Ezequiel, capítulo 18, versículo 13. No me cree a mí, vaya, investíguelo nuevamente, luego. En Ezequiel 18, 13. En Éxodo, capítulo 22, versículo 25 al 27. En Levítico, capítulo 25, versículos 37 al 39. En Proverbios, capítulo 28, versículo 8 al 16. El Salmo 15, versículo 5. Cuidémonos, hermanos. Otro punto que nos lleva a pensar en la fidelidad es la fidelidad que nos lleva a la satisfacción. Una vez conozcamos la parte de Dios y nuestra parte y cumplamos fielmente en ella, podremos sentirnos satisfechos. En Filipenses descubrimos que Pablo fue fiel y aprendió a estar satisfecho porque sabía que Dios supliría todas sus necesidades. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 9. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto de mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Finalizo con esto, hermanos. Conforme vayamos aplicando estos principios de la economía, como lo ve Dios, dejaremos de tener deudas, pero deudas malas, porque hay deudas buenas.
¿Cómo así, hermano? Cuando usted, por ejemplo, estamos acostumbrados justamente a las deudas malas, y cuando estamos en un momento apremiante económico, hasta recurrimos a los bancos para que nos presten, y muchas veces hipotecamos nuestras propiedades. Y podemos pagar, solventar esa deuda, pero llega un momento que no podemos pagarle al banco y algunos han perdido también sus propiedades. Entonces, los expertos en la economía, ¿qué sugieren? Que tengamos deudas buenas. ¿Cuáles son esas deudas buenas? Bueno, vayamos a los bancos, solicitémosles el préstamo para el negocio X. Si usted quiere emprender, mira, hay programas para que los bancos se están apoyando. Esa es una deuda buena porque usted va a iniciar un negocio con dinero que no es suyo. Usted tiene que ser responsable para ello y pagar esa deuda y permitir que su negocio vaya creciendo. Pero generalmente, por mala lección aprendida, lo que nosotros tenemos son deudas malas. Y tan malas son que nos provocan estrés, angustia, infartos y un sinfín de enfermedades que en lo que implosionan internamente se ven expuestas en lo físico. Que el Señor nos ayude a equilibrar esto. Que nos enseñe y que nos ayude a saber cómo vamos a gastar de manera sabia el dinero. De que aprendamos a ahorrar para futuras metas y daremos aún más para la obra de Cristo. No está mal que ahorremos. Recuerden, todo depende de la intención. La avaricia, acuérdense del pasaje, está ahorrando, está guardando porque usted es avaricioso. ¿Con qué intención está guardando? La Biblia ofrece auténticas soluciones a estos problemas financieros de hoy. Que Dios nos ayude para poder convertirnos en sus mayordomos fieles. Oremos, hermanos. Amado Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Por estas breves enseñanzas que sabemos son sustanciosas para nuestro entendimiento, para nuestro crecimiento, Señor. Que nos hacen reflexionar, Señor, acerca de cómo hemos venido viviendo, Señor, de cómo nos hemos venido comportando. Y en este punto, cómo hemos venido administrando el dinero que tú nos has permitido a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios Padre Todopoderoso. Que a partir de hoy, Señor, tengamos una nueva concepción de en dónde está el dinero y en dónde estás tú en nuestras vidas. Y a partir de allí sepamos dar la prioridad y el justo puesto que cada una de estas cosas necesariamente requerimos en la vida. Pero que no perdamos, Señor, en ningún momento la conciencia de saber que tú eres lo primero, Señor. De que lo primero que tú nos diste fue nuestra vida. En tal sentido, ayúdanos a tener conciencia y de saber administrar nuestra salud, nuestro tiempo, nuestra familia, nuestro dinero, Señor. Nuestro tiempo en la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Es inminente que por medio de tu Espíritu Santo nos asista, Señor. Porque somos débiles. Tú nos conoces. Tú sabes cuál es nuestra fragilidad, Señor. Tú sabes que mantenemos una lucha diaria constante entre la lucha entre la carne y el espíritu. En tal sentido, te pedimos, por favor, no nos abandones, Señor. Muéstrate siempre, Señor, en cada uno de nosotros. Y si te place, porque tú eres soberano, prospéranos, Señor, en nuestros negocios, en lo que nosotros vayamos a hacer, a emprender. Y que tengamos presente que en primer lugar es beneficio para honrarte a ti, Señor.
Si no lo hacemos con esa intención, entonces no nos des nada, Señor. Y haznos entender que primero estás tú por sobre todas las cosas. Te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Receso.